esta hoja que trataré de exponer en 7 minutos, cualquier cosa me avisan. Sí. Traigo este debate que se generó en torno a la lógica del episodio. Yo creo que el episodio es ocasión de disparo, es ocasión de inicio, es como que nos inicia en la acción, pero no tiene que ser lo único que miremos. Históricamente, el Poder Judicial en materia penal juvenil miraba solo el episodio y la idea justamente es poder contextualizar lo que ustedes estaban trayendo. Y me parece fundamental esto que está surgiendo en el último momento de mirar a los ojos a los adolescentes y reconocer esto, que son adolescencias, que es una etapa vital, pero que no es una etapa vital sencilla y que tampoco lo podemos pensar desde el rol, desde el adulto que ya entendió todas las cosas, sino que hay que darle herramientas. Y que creo que ahí justamente es fundamental otra de las cosas que, bueno, iban trayendo las distintas intervenciones en torno a la interdisciplina, la transdisciplina, la integralidad, la metáfora esta de la torta que recién nos dejaba Meli. Traigo la cuestión de los no punibles invisibilizados que traían. Nosotros, la realidad es que nuestros juzgados, miro a mi colega, la mayor parte del trabajo que tenemos son casos de adolescentes que no son punibles. Son menores de 16 años, son conflictos escolares muchas veces. Y efectivamente, como nos transmitía bien la doctora Cavaliere, especialista en el tema, no podemos hacer nada porque no puede estar sujeto a proceso. Pero más allá de la regulación, el punto es, tenemos que hacer algo desde el sistema penal, y ahí traigo lo que se habló a lo largo de todas las intervenciones. Son políticas públicas preventivas, pero también políticas públicas reactivas. El control social no solamente lo ejerce el Poder Judicial, no solamente lo ejerce el Poder Judicial penal. El control social también lo ejerce el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad enorme. Y a mí me pasa como jueza que no recibo respuestas porque el Poder Judicial dispone pocos recursos para las infancias y las adolescencias. Y esa carencia de política pública directa es también un obstáculo para el acceso a la justicia. Yo, fuera de atracción, lo voy a tratar de decir sencillo, si hay una persona adulta que linke con una persona menor de edad, intervengo yo también. Tengo una persona con prisión domiciliaria, ¿saben lo que hay que insistir para que vayan a ver a esos niños que están en prisión domiciliaria con una madre? Nadie los va a ver. Salió, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un documento diciendo de la incidencia en las familias de tener una persona privada de su libertad. No es una personita que recién lo traían, esto de también las víctimas de violencia de género, las víctimas indirectas, los niños de esas familias. Entonces, nos falta como esta posibilidad de la interagencialidad dentro del Ejecutivo incluso. El diálogo entre escuela, hospital, el CESAC, ese diálogo de la interagencialidad que también hoy hablábamos antes de empezar de la no me quiero poner muy dogmática, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una observación general sobre las políticas de cuidado, las medidas de cuidado. Hay un deber de corresponsabilidad. Yo vengo hablando de la corresponsabilidad, vengo quemando la cabeza, y esta corresponsabilidad se construye en la interagencialidad, que no es solamente ejecutivo, también es mirar a la sociedad civil, porque acá hablaron personas que trabajan en territorio y que elaboran también respuestas creativas, artesanales, para el caso a caso. Nada, en esa observación general hablan de Ubuntu, que es un término de la cultura africana que tiene que ver esto. Para criar una criatura se necesita de una comunidad, y la comunidad se construye tejiendo redes. El otro día hablaba de, bueno, cómo construyo una red con un adolescente que cometió un delito. Bueno, un punto de inflexión es la escuela. Y es cierto, la escuela hace mucha agua porque a veces le pedimos demasiado, pero también creo que a veces las instituciones se aferran a respuestas que no se adecúan a la situación actual para quienes están diseñadas. Nos ha pasado en el juzgado de tener que nosotros informar al colegio de un conflicto que nos llega por una denuncia. Nada. Como para ir haciendo un cierre, me parece fundamental esto de la interdisciplina, que no sea con una lógica adversarial, que lo traía la doctora Monsalve.
Me parece fundamental, la semana pasada pude escuchar a peritos psicólogos y ellos hablaban de la importancia de una audiencia con el juez de especialistas, no de peritos, especialistas. La posibilidad de que el juez, antes de tomar una decisión, tenga la posibilidad de dialogar con otras disciplinas que no tengan interés de parte y que puedan dar su mirada y su aporte para que la decisión judicial, que se tiene que basar en la ley, eso no hay duda, pero tenga una mirada mucho más nutrida desde otras disciplinas. Y para eso es necesario la artesanalidad, ser artesanales, lo dijeron acá, y ser creativos. Y necesitamos salir de la lógica de la justicia quizás de adultos, que muchas veces se mide en efectividad por tiempo de proceso. Y nosotros en penal juvenil, o cantidad de casos resueltos. Y nosotros en penal juvenil no es tanto los casos, sino el trabajo que se hace en torno a cada uno de esos casos. Y lo último que quería decir es que sé que a esta mesa se convocó a todo el mundo y celebro esta iniciativa. ¿Se dan cuenta que no tenemos nadie del fuero civil? Y a mí me pasa que esta soledad que siento hoy desde parte del fuero civil me pasa los domingos a la noche, me pasa los viernes a la noche, cuando me llaman por un chico de 14 años que está en estado de consumo problemático y el Consejo de Derechos me dice: necesito que este chico entre para una evaluación interdisciplinaria. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque no tenemos una respuesta desde el fuero civil. Nos ponemos artesanales, pero a veces es difícil. Bueno, nada, ahí un poco las reflexiones. Gracias. Perdón, nos ponemos artesanales para no dejar de mirar a los ojos, aunque no los vemos directamente, pero no mirar a los ojos a ese niño, porque en el fondo un niño en situación de consumo, un viernes a la noche de frío polar, es un niño que merece ser cuidado. Y para eso necesitamos de toda una comunidad. Nada más. Gracias. La participar en la mesa, ¿no? Que me olvidé de decirlo antes. Bueno, yo voy a compartir qué es lo que yo soñaría como modelo. Yo creo que lo primero que tenemos que, además de cambiar el lenguaje, ¿no? Yo creo que el diseño es un modelo de restitución de derechos. O sea, ese es el paraguas que ampara todas las situaciones que se relataron hoy. Modelos de restitución de derechos que habría que pensar quiénes pueden ser los operadores eficaces, eficientes, reales, porque si uno piensa no solo a nivel local, sino más ambiciosamente a nivel federal, hay algunas funciones o roles que son interesantes para articular, como por ejemplo la justicia de paz, que tiene mucha presencia en muchos lugares donde no hay otras enormes presencias institucionales. Creo que el modelo de restitución de derechos debe ser un modelo que acompañe el desarrollo y que encuentre donde aparecieron estas señales, ¿no?, de alarma, de carencia. Yo creo que el hecho o el evento que llega al sistema penal es un área de oportunidad. Esos casos que llegan a Laura. Bueno, tomar varios temas. Lo primero que me parece interesante es rescatar el concepto de sujeto del niño o del adolescente. Y en este sentido, nos pasa que participando de otra de las mesas de niñez y adolescencia del Consejo de la Magistratura, lo que nos damos cuenta es de cómo están desarticulados los sistemas. Porque en realidad nosotros hablamos de la escuela segmentadamente, hablamos del hospital, hablamos de un montón de escuelas, pero en realidad lo que está en crisis es el sistema que se creó a partir del iluminismo. Esto es, no se creó la cárcel solamente, sino que fundamentalmente el mayor control social se lo derivamos a la escuela. Entrada en crisis la sociedad capitalista, lo que entra en crisis es la escuela y la cárcel como dos instituciones emblemáticas. Y la verdad es que es lo primero de lo que nos tenemos que hacer cargo. Ahora, hoy en nuestra realidad, por lo menos en esta ciudad, nos pasó que en la última mesa de infancias no hay un legajo único de niños.
El Ministerio de Salud no manda su informe, el Ministerio de Educación tiene su propia base, las bases no se interrelacionan. Entonces el niño es abordado sistemáticamente por el sistema de salud, por el sistema escolar, llega al sistema muchas veces de protección y es abordado. Y cuando llega al sistema judicial, todo eso desapareció y se lo vuelve a abordar. Entonces, atosigamos al niño y no lo vemos como un sujeto en sí mismo, un sujeto de derecho que tiene esa capacidad de que se le respete una única intervención, de ver siempre la misma cara, de ser una historia de vida. Pero a mí me preocupa otra cosa. Y esto es lo que me interpela a mí, porque me interpela de mi rol de juez. Entonces, digo, ¿yo qué quiero? Y fundamentalmente aspiro a que nuestros jueces tengan perspectiva de niñez. Y la verdad es, con eso me conformo. Y me conformo con poco. Debería ser obligatorio. Y yo digo, esa perspectiva de niñez es mucho, porque lo primero que hace es que nuestros jueces deban escuchar, que se sienten con el chico, que vean su historia. Ahora, ¿eso le quita que el juez sea un juez penal? No. Entonces, para mí el juez penal solo se debe dedicar al hecho penal. Para todo lo otro, el juez penal lo que puede hacer es señalar y decir, como dijo recién Monsalve, che, mirá, acá hay un grave problema. ¿Quién tiene que intervenir? El Consejo de Derechos, tiene que haber política pública, tiene que intervenir el juez civil. Pero la verdad es, yo quiero un juez penal que solo se dedique a la cuestión penal, pero con perspectiva de infancia. Y cuando digo esto quiero traer a colación que esto es tan importante, que cuando uno se involucra en la historia, me acuerdo del chico que teníamos con prisión, ¿te acordás que no teníamos dónde ponerlo porque no había un dispositivo cerrado? Y la verdad es, en un trabajo muy importante, una de las juezas se sentaron, se creó a través del Ejecutivo un lugar especial, se le dio una política. Y es más, un chico que venía de una ofensa sexual a su propia familia terminó ganando un concurso de poesía y salió trabajando en un proyecto de investigación. Entonces digo, esta función del juez artesanal, de un juez ocupado de la historia, de un juez que ya no veía en eso a un ofensor sexual, sino que veía a un sujeto a trabajar, es sumamente importante. La articulación, perdón que te interrumpa, porque la verdad que ahí se pudo trabajar en conjunto, ejecutivo, judicial, entre los equipos, los nuestros y los del ejecutivo, los del lugar de encierro donde estaban. Creo que también eso es súper importante porque se pudo hacer un trabajo artesanal que, pese a la gravedad del delito, no quiero decir salió bien, digo, el caso, pero pudo avanzar un montón este chico que ya tenía también una problemática que traía de la infancia y pudo expresar todo lo que sentía. Y creo, perdón, que interrumpí también, creo que en bases generales fue un buen trabajo. Minutos, Sí, o sea, ahí se arreglan ustedes con los minutos. Escucha, quería intervenir, pero no quería interrumpir. Bueno, fue un gran trabajo en equipo, donde ahí se ve el esfuerzo que hubo de todos los sectores judiciales. Perdón. No, por favor. Cuando digo esto de un juez ocupado de una intervención con perspectiva, no digo que no deba haber señalamiento del Poder Judicial en restitución de derechos, es al revés. Coincido también como Salve la idea de que esto es un modelo de restitución de derechos. Ahora, ¿quiénes están llamados? Esto es parte de la discusión, ¿quiénes están llamados a cubrir aquellos baches en la falta de derechos o en la incompleción de esos derechos? Y esto también me lleva a pensar los organismos judiciales no jurisdiccionales, como por ejemplo la Secretaría de Infancias y Adolescencias que se creó en este Poder Judicial, tienen esa perspectiva, porque separadamente de los casos judiciales tenemos un centro multipuertas que lo que dice es, el chico viene, y bueno, y cuando viene yo le doy todas las políticas públicas, porque adentro de ese centro multipuertas tengo al Consejo de Derechos, pero también que, si como en el caso de este chico que mencionábamos, es extranjero y no tenía su situación migratoria regularizada, se la regularizamos, no tenía documentación, jugamos con el RENAPER para documentarlo y que el chico tuviera su calidad de ciudadano. Esa idea de la integralidad debe estar, pero debe estar ¿en qué? En estas oficinas de orden común que lo que hacen es restitución de derechos.
El juez penal, a mi criterio, digo, y es una cosa discutible, solo debe estar para la causa penal con esa perspectiva. Y para el resto tenemos que buscar y obligar a los actores institucionales a que restituyan los derechos que no existen. Creo que es fundamental esto que se planteaba de... Lo tenemos que abordar con dos perspectivas, no solo perspectiva de derechos, sino también perspectiva de interdisciplina. Es, a ver, estamos trabajando con sujetos en desarrollo. Entonces, la verdad es que cuando uno habla de esto dice adolescentes. Bueno, ojo, tenemos niños también. Tenemos que estar pensando que lo nuestro es tan complejo que vamos desde una niñez muy temprana. A ver, tenemos chicos que estamos hablando de tomarle declaración en cámara Gesell con menos de 3 años. Y esa discusión también la tenemos que dar. ¿Qué valor tiene eso en el proceso penal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué derechos les garantizamos y cómo los escuchamos? Pero ojo, aún con 3 años muchas cosas nos dice el estar con los operadores. Y después tenemos al chico de 18 con problemas de consumo. Entonces digo, toda esta circunstancia nos llevaría a que deberíamos debatir esto con muchas horas. Pero sí lo que tomo es que comparto en algún sentido todas las miradas de lo que se dijo en la mesa. Solo me quedo con esta idea de, yo replantearía el rol de los jueces penales en los procesos de políticas públicas. Los jueces penales podrían en algún caso señalar, pero no dejan de ser jueces penales. Bueno, muchas gracias.